Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Muñoz Márquez y yo pertenezco al Colegio Posgraduados Campus Córdoba y estoy adscrito a la maestría en Paisaje y Turismo Rural, específicamente en la línea de Generación de Conocimiento 2, que es Desarrollo Territorial y Estudios Sociales del Paisaje Rural. Y también estoy liderando un laboratorio que hemos llamado Laboratorio de Análisis en Planificación y Manejo del Paisaje. Ahí tienen mi correo para algún contacto. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene relación con senderos. Este es el primer video de varios que vamos a generar, en donde vamos a cubrir diversos aspectos relativos a esta rama de generar, diseñar, planear, establecer senderos. Y específicamente en este caso, lo que hemos llamado en el turismo rural, que es el ámbito donde nos hemos enclavado nosotros. Empecemos. ¿Qué es un sendero, no? Un sendero se dice que es un itinerario, o sea, es una secuencia de eventos que se diseña para que varios elementos como caminos, pistas, etcétera, se puedan ser observadas de manera que pueda hacerse un recorrido interesante, como dice ahí, con pasos más adecuados y se puedan experimentar lugares que tengan interés paisajístico o de otros tipos, como bien dice ahí, cultural, turístico, etcétera. O sea, el chiste es, o el sentido de esto es generar un recorrido que sea interesante, que lo podamos vivir, que es en una zona que sea habitable. Para ello, pues hay varios aspectos que se tienen que considerar. Y uno de ellos, para iniciar un poco, es acerca de las formas en que se recorren los senderos. Hay varias, porque por ejemplo pueden ser caminando, que es una de las maneras más usuales, ¿no? Caminar el sendero. Puede haber rutas de excursionismo, de hiking, como se llama en Estados Unidos y en países anglosajones, como pueden ver en esta imagen. Hay senderos para caminata. Aquí en esta foto hay una caminata que se hizo para subir al pico de Orizaba. Puede hacerse recorrido de senderos rodando. Esta es una ruta, como un ejemplo, una carrera que se hizo en algún momento de bicicletas en el estado de Veracruz. Aquí está la ruta, o sea, el sendero. Para bici de montaña, podría ser de otro tipo de bici, en este caso fue bici de montaña, como pueden apreciar. Puede haber senderos que se navegan, como en este caso, en este paisaje hermoso urbano en Japón, ¿verdad? También pues puede hacerse kayak, como se ve aquí. También se puede volar, como en este caso en parapente, ¿verdad? En un lugar aquí cerca de donde estamos desarrollando este video, que es el Cerro de las Antenas en Fortín, Veracruz, que se ve que se puede volar en senderos aéreos. También escalar, lo que se llama senderos en vía ferrata. Inclusive bucear, como en este ejemplo, donde es un sendero que en verano no hay agua, no está inundado y se puede hacer caminando. Y en esta época se puede bucear, también puede hacerse un recorrido diverso. Como pueden ver, hay varios tipos de recorrer un sendero, ¿no? Pero lo que sí es muy importante, como aquí dice, que los senderos, primero que todo, primero y final que todo, tiene que ser una experiencia multisensorial. Tiene que ser visualmente atractivo, puede hacernos escuchar cosas también atractivas, oler, probar, etcétera, lo que involucra los cinco sentidos y por eso lo llamamos multisensorial. Hay preguntas que nos tenemos que hacer para hacer un sendero. Por ejemplo, ¿a qué tipo de usuarios y usuarias queremos llegar? Como ven aquí, hay varios tipos de usuario, ¿no? Y hay unos que simplemente llegan de forma muy rápida, bajo desplazamiento, ¿verdad? Otros que se llaman habituales, o sea, que llegan con mucha frecuencia a hacer un sendero en particular o varios en particular. O también hay ciclistas habituales, ¿no? Personas que practican en forma habitual este tipo de actividad de ciclismo al aire libre. También hay discapacitados, pocas veces se piensa en ellos, pero también son usuarios de un sendero y también dependiendo si se va a generar un sendero para ellos, pues hay que pensar en algunos aspectos y algunas especificaciones especiales para ellos. También aquí como está especificándose, usuarios y usuarias en sendero como vía de conexión. Pudiera ser que un sistema de senderos en una ciudad, por ejemplo, pues bueno, uno toma el sendero A pues, y se conecta con el sendero B
etcétera, ¿no? Y además varias actividades a lo largo del mismo. Aquí en una tabla, como pueden ver, hay diferentes condiciones o especificaciones. Por ejemplo, dice caminantes de medio esfuerzo, qué tipo de experiencia buscan, ¿no? Qué distancia recorren, ¿verdad? Y el recorrido que máximo que pueden recorrer, el equipo con el que viajan, qué es lo que se le quiere ponerle. Por ejemplo, en este sendero, caminantes de mediano esfuerzo, son accesos rápidos, actividades complementarias, señal léxica de seguridad, información de interpretación, abastecimiento, camping, etcétera, servicio de guías inclusive, ¿no? Y muy importantemente, dependiendo de a qué usuario estemos platicando, pues hay restricciones para el recorrido y adelantito vamos a hablar un poco más de ello, pero por ejemplo aquí está pendiente del camino, la altura en que se da, porque mientras más alto es más enrarecido el aire, por ejemplo, entonces da los males de montaña, condiciones climáticas, si hay agua, ¿verdad? Accidentes geográficos, etcétera. Entonces cada tipo de caminante, de usuario de sendero, pues tiene diferentes requerimientos y por eso es importante preguntarnos para quién vamos a trabajar, para que tenga éxito, ¿verdad? Aquí pueden ver, pues aquí hay personas mayores, jóvenes, ¿verdad? Excursionistas que pueden ser personas ya muy, muy fuertes físicamente, que puedan aguantar jornadas más largas y bueno, gente con capacidades diferentes, como se puede apreciar, ¿no? Hay algunas preguntas importantes entonces que hay que hacerse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cantidad de gente esperamos, ¿no? Porque recordemos que los senderos, pues muchos de ellos son, y sobre todo en el turismo rural, son en áreas naturales. Y entonces lo que menos queremos, si nosotros vamos a visitar un paisaje hermoso, pues lo que menos queremos es afectarlo. Y eso lo podemos de alguna manera dañar si la cantidad de gente es masiva, como en esta foto de la muralla china, donde se ven miles y miles de personas y que de alguna manera impactan el sendero, en este caso este gran sendero de la muralla china. Otra de las preguntas fundamentales es qué tipo de experiencia queremos ofrecer, ¿verdad? Y bueno, eso considerando pues cada tramo que constituya nuestro sendero. Aquí un ejemplo de un mapa en España de senderos, ¿verdad? Está muy bien especificado. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos también hay parques en donde se establecen itinerarios de acuerdo al tiempo que uno quiere invertir, ¿no? Es decir, si tú tienes media hora, pues puedes hacer el sendero tal. Si tienes 2 horas o 5 horas, 10 horas, qué sé yo, pues y tienes cierta condición física o ciertas posibilidades de acceso, pues entonces hay diferentes opciones y obviamente todo esto tiene que ver con el tipo de usuario al que se está pensando servir con este ejemplo, con estos senderos, ¿no? En este mapa, pues es un poco lo que se trata de ejemplificar. Ustedes pueden observar en la zona debajo de la imagen como hay un perfil del terreno para que la gente diga, pues si tiene accidentes importantes, hay diferentes grados de dificultad, etcétera, ¿no? Es lo que esto involucra, pues una planificación, un plan maestro, muchas veces lo que se llama, para poder decir, bueno, podemos establecer un sendero muy, muy ligero, muy corto, de una pendiente cómoda, etcétera, y otro más difícil, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes usuarios que puedan estar atendiendo el sendero. Aquí algunos ejemplos de otros senderos, sobre todo en España, los mapas de los mismos. Otra pregunta importante es qué infraestructura mínima debe de existir para cubrir las necesidades de quienes transitarán por esa ruta, ¿verdad? Y como dice, considerando la experiencia que le queremos ofrecer, porque pues sí, no es lo mismo o decir, bueno, vamos a hacer una ruta, pero no hay para gente que no tenga mucha condición y no vamos a poner bancas, por ejemplo, o algún elemento que sea importante, o infraestructura mínima como señaléctica, para dónde van, dónde están, a dónde van a dirigirse, etcétera, ¿no? Entonces hay que documentar bien esas cosas y atender. Aquí, por ejemplo, también se especifica aspectos técnicos importantes como el tramo, dice hay tramo muy alta carga, así el ancho del sendero tiene que ser importante, ahí se ven sillas de ruedas, por eso tiene que ser de unas dimensiones adecuadas, ahí están las dimensiones en metro, por ejemplo, y el pavimento que debe ser utilizado para diferente tipo de uso, no es lo mismo personas en silla de ruedas, personas caminando, personas en bici, etcétera, ¿no?
Todas esas cosas, esas variables, pues hay que considerarlas. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta foto donde hay un sendero que tiene una pendiente, digamos, difícil para subir, se aprecia en la foto, y además es peligroso, por eso pone uno estos barandales de bambú, para que la gente no camine con seguridad, que son elementos de infraestructura necesarios. O pendientes muy pronunciadas donde requieren escalones, por ejemplo, aquí están escalones de madera, ¿no? De unos troncos muy informales, pero que dan seguridad al subir y además ayudan a salvar diferentes alturas, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. También será necesario establecer algunos puentes, en este caso, como se puede ver, son unos puentes, digamos, de estilo rústico, que sirven para rutas de montaña, pero de bicis de montaña, pero también para personas normales, digamos, que puedan ir caminando, pero ahí, en este caso, no puede haber usuarios probablemente en sillas de ruedas, porque no es una condición adecuada. Entonces no podemos pensar en hacer algo totalmente universal, ¿no? Porque siempre hay que pensar en cosas más específicas. Por ejemplo, los anchos de un sendero para bici de montaña, que sea para usuarios que realmente les gusta hacer eso, requiere anchuras no más allá de 20-30 centímetros y cierto juego de pendientes para generar una experiencia interesante para los ciclistas. No les emociona mucho a ellos hacer un recorrido en una calle muy pavimentada, muy cómoda, amplia, donde los coches van muy bien y las personas tal vez, pero esa no es la experiencia que ellos buscan, por hablar de un ejemplo. Hay que tener muy en cuenta también que muchos de los senderos que planteemos pues afectan el entorno, ¿no? Entonces aquí vemos una foto de un antes y un después. El después, bueno, se ve que ya se hizo una limpieza, un desmonte, como se dice en algunos lados, lo cual pues involucrará, dependiendo de la envergadura del proyecto, pues inclusive un análisis de impacto ambiental, para ver, bueno, qué se propone para medidas de mitigación en caso de que la afectación pues sea muy grande, ¿no? Entonces, dependiendo de la envergadura, decíamos, del proyecto. Aquí también se puede ver como, dependiendo también de las situaciones que se busquen y el usuario que se decida atender, pues hay que hacer modificaciones de niveles, hay que mover piedras como está aquí, etcétera, ¿no? Para generar condiciones lo más cómodas, digamos, posibles o accesibles en cierto caso. Pero entonces como recapitulando, se puede decir que generar o realizar un sendero requiere planeación, ¿verdad? O sea, ver a quién se va a servir, cuántos van a visitar, cómo se quiere atacar el problema en términos de una afectación al entorno, etcétera. Asesoría técnica muchas veces, ¿no? O sea, pero para eso, bueno, hay gente que está metida en temas de cómo poder construir esas cosas de mejor manera. Y sobre todo recursos, ¿no? Muchas veces recursos económicos. Bueno, no muchas veces, todas las veces se requieren recursos económicos que es importante considerar para la generación de este tipo de proyectos. Como había dicho en un principio, lo que es importante es que un sendero debe ser habitable. ¿Qué es eso? ¿No? Habitable es que cuando llegue ahí me lo sienta mío, que quiere estar ahí, que sea una persona realizada, digamos, en ese tránsito y que al final me lleve en la mente una experiencia inolvidable, digamos, de ello, ¿no? Cuando estamos en un problema, un terreno que tengamos o que alguien nos pregunte que si es factible hacerlo, después de analizar algunas de estas variables que he mencionado, pues habría que hacer la pregunta si se piensa entonces que un sendero es una opción de turismo en un X terreno, porque muchas veces se nos sale la idea o nos dicen la idea de queremos hacer un sendero, pero pues requiere muchas cosas, ¿no? Sobre todo que sea interesante hacerlo y interesante recorrerlo sobre todo, ¿no? Porque no un terreno pequeño a lo mejor no ofrece las posibilidades, pero a lo mejor se puede pensar en un plan maestro unir varios terrenos o varios lugares para hacer un recorrido mucho más idóneo y más interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, por los costos, como decíamos, por los impactos, ¿no? Aquí como dice, y ya lo dije hace un instante, hay que tener presente que causará impactos ambientales, chiquitos o grandes, causará impactos ambientales, lo cual hay que tener en cuenta. Algunos senderos tendrán que ver con probablemente modificar algunos flujos de agua superficial, flujos superficiales de agua, por ejemplo, entonces tendrá que hacerse las obras complementarias si fuera el caso, etcétera, ¿no?
o si se va a cortar o se va a desmontar alguna sección para ello, pues tendrá que considerarse reforestar otra especie, como tratando de reponer la biomasa que se está afectando. Considerando de forma general aspectos para senderos que se caminen, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de aproximaciones metodológicas que se han desarrollado en Argentina, en México y en Chile. Y bueno, podemos ver los diferentes aspectos que se manejan de acuerdo a estos países, que en general es lo mismo, ¿verdad? Voy a hablar de México, ¿no? Ahí se habla de 3 fases: planeación participativa, que es lo ideal, sí, sobre todo si hacemos en sendero en un entorno rural donde van a participar la sociedad rural, pues sería bueno que todos tuvieran que ver en esa planeación. El diseño propiamente del sendero, que como ven hay varios pasos, desde la construcción, análisis de la capacidad de carga, que es cuánta gente irá, el impacto ambiental, señalización, etcétera, y la operación del terreno, la construcción y la operación del terreno. En general, pues estoy hablando solo del caso de México, como ven al centro, pero en Chile y en Argentina, por mencionar estos ejemplos, pues son aspectos semejantes que pueden ustedes comparar en este cuadro. Otros elementos importantes, por ejemplo, son los tipos de recorrido, ¿no? O sea, que ya queremos hacer el circuito, ya vimos cuánta gente o qué gente, y etcétera, qué puntos queremos conectar uno y otro, que le llamamos estaciones, es decir, la estación 1 que tiene tales cualidades requiere ser conectada con la estación 2 que tiene tales cualidades, etcétera. Y hay diferentes tipos de sendero, por ejemplo, tipo circuito, ¿no? O sea, que uno arranca en un punto y regresa al mismo punto de inicio, o hay unos de que son varios circuitos, como se puede ver ahí, o un sendero lineal o abierto, que es como de recorrido. Yo no regreso al mismo punto donde salí, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sendero de acuerdo a su recorrido? Hay que considerar para caminar aspectos relativos, por ejemplo, a la topografía, o sea, las pendientes del terreno. Aquí se puede ver en esta imagen una imagen isométrica de una montaña, como pueden ustedes apreciar, con unos planos que la cortan, y arriba una proyección en un plano de esas curvas que le llamamos curvas de nivel. Como pueden ver, está la más baja, que es el nivel 0, luego sigue el nivel 2 y el nivel 4. Quiere decir que entonces la equidistancia, o sea, la distancia vertical entre curvas, o sea, la distancia que cortan los planos que están allí abajo indicados en el croquis, pues es a 2 unidades, vamos a suponer metros, ¿no? Entonces, cuando vemos un mapa como el de arriba, nosotros podemos entender, digamos, los accidentes del terreno. Eso se llama, pues, un levantamiento altimétrico, ¿no? Aquí este es un plano topográfico que resultaría de un estudio de este tipo, que es muy útil para poder establecer de inicio un sendero con base en una pendiente que tenga ciertos requerimientos. Aquí vemos otra croquis en ese sentido, vemos las montañas en la parte de abajo, y hacia arriba cómo se vería un mapa de curvas de nivel o mapa topográfico. Aquí es otro ejemplo de lo mismo, se ven estas curvas amarillas, y se ve un poco las montañas. Se puede apreciar que en la zona donde es un valle no hay curvas porque ahí no hay desniveles, pero en las zonas hacia las montañas, que son las orillas de la imagen, pues hay mucho más curvas porque hay más desniveles. Es decir, la diferencia de nivel A, por ejemplo, una zona A con una zona B tiene un cierto desnivel, que puede ser cero, que no hay desnivel, o puede ser mayor, como en estos casos. Aquí hay una maqueta donde se puede ver este concepto de curvas de nivel, como si fueran cartones puestos uno arriba de otro, y esos cartones los dibujáramos en un plano. Eso es el concepto de curva de nivel, digamos. Y eso nos lleva a un concepto de pendiente, que aquí está en inglés, dice grade 10%, que quiere decir que se mide también en porcentaje. Mientras más alta el porcentaje, pues más el declive es mayor. Mientras menos es el porcentaje, el declive es menor, o sea, la pendiente es más caminable o más cómoda para ciertos usos. En este croquis, por ejemplo, tenemos algo que hay que considerar. Por ejemplo, ahí dice 10 arriba en el lado derecho, y luego 11, os quiere decir que la curva de abajo es del nivel 10, la curva de arriba es el nivel 11. Sin embargo, la cercanía de las curvas, cuando uno los ve en un plano de manera ortogonal, ¿verdad? Si está más cerca, la pendiente es más empinada, digamos, que si estuvieran más lejanas, como en el caso de abajo, donde dice L 15 metros, ustedes ven que el muñequito está subiendo en una pendiente más cómoda. En el caso donde dice L 8 metros en medio, es una pendiente más pronunciada. Y en el caso donde dice L 10 metros, que es el de arriba,
es una pendiente media, aunque es el mismo desnivel, pero la distancia para recorrer ese desnivel es más larga y hace que la pendiente sea más o menos pronunciada. Hay una fórmula que está indicada ahí que es D igual a G por L, donde D es la distancia vertical, que la voy a hacer aquí con el cursor. Este es donde dice aquí, por ejemplo, 1 es distancia vertical, L es distancia horizontal y G es la gradiente o el ángulo, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, ¿no? Con esto, sabiendo un poco despejar, podemos definir los grados de pendiente o las distancias horizontales, etcétera, que sean necesarias para lograr una pendiente que sea cómoda de acuerdo a nuestros requerimientos. Existen, como una equivalencia entre ángulos, entre un ángulo de ciertos grados y minutos con respecto de un porcentaje, como ustedes pueden ver. Vamos a ver el 45, que es el último, aquí, el último de la tabla, y el ángulo de 45 equivale a una pendiente del 100%. Y de ahí para abajo, ¿no? O sea, es decir, que si es del 100%, que es 100 metros, digamos, yo subo 100 metros. Eso quiere decir. Y obviamente es una pendiente muy pronunciada para ciertos usuarios. En este croquis que está aquí, podemos ver de manera muy clara una clasificación de los intervalos de pendiente. Está arriba, dice muy pendiente, más del 70%. Recordemos en la anterior diapositiva que una pendiente del 100% era muy difícil de subir. Aquí se ve al 70%. Como subir aquí ya es muy difícil, requeriría escaleras. Aquí incluso dice 45 grados a 70 requiere una escalera, ya no se puede hacer de manera caminable cómodamente. Si nosotros estamos generando un sendero para alpinistas, pues esto va a ser muy bueno para ellos, eso dependerá del usuario. Por ejemplo, dice escalera cómoda 35-45%, etcétera, y va bajando, ¿no? Hasta que es llano o plano, que es menos 2 a 2 inclusive, o descendente, como está ahí. Entonces, nuestro sendero, pues dependiendo de lo que los usuarios y las necesidades, pues uno puede decir, es una de una pendiente más ligera, etcétera, ¿no? Por eso la pendiente es muy importante. Y aquí hay unos ejemplos de cómo salvar esas pendientes. Pueden ver en esta imagen de la izquierda superior cómo este camino va tratando de generar una pendiente cómoda para un vehículo y para subir esta pendiente. Aquí se ve el caso, digamos, más extremo, cómo se necesitan escaleras para salvar esas pendientes y no deja de ser un sendero. Solo que no todo mundo probablemente podrá subir esas escaleras si es un usuario con capacidades diferentes, por ejemplo. Aquí se ve una maqueta otra vez con cartones donde se ven las curvas de nivel y cómo se puede ir generando un camino, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos de cómo se puede, digamos, ambientar un sendero y con miradores y demás. Lo que es importante pues considerar es la capacidad o la necesidad de generar una experiencia por más agradable. Pues hasta aquí ahorita sería todo de momento lo que veríamos con relativo a los senderos. Como pueden ver hay muchos aspectos importantes que considerar y recapitulando diremos que primero hay que ver a quién va dirigido, ¿verdad? Qué tipo de usuario, si dependiendo del tipo de usuario, qué infraestructura es necesaria para ello. Y también aquí vimos un poco de la importancia del terreno en términos de sus pendientes, ¿verdad? Lo expresamos en planos topográficos y cómo se pueden generar diferentes pendientes de acuerdo al diferente tipo de usuario. Cerraré diciendo en ese sentido que una pendiente caminable cómoda no debe de ser más del 6-7%. Sin embargo, como decía hace un momento, para un usuario que le guste el alpinismo y demás, pues una pendiente del 60-70% puede ser muy, muy adecuada, pero dependerá del tipo de usuario. También decíamos que es importante considerar el probable impacto ambiental del sendero, lo que hay que tener en cuenta, que es necesario también recurso, ¿verdad? Y también se mencionó por ahí el aspecto de la capacidad de carga, es decir, cuánta gente máximo debe de estar permitida en un entorno. Bueno, pues les agradezco su atención. Como decíamos, es el primer video de esta serie de exposiciones acerca de senderos. En otras oportunidades abordaremos ya casos más aplicados y ejemplos de cómo utilizar ciertas herramientas ya en campo. Ahí está mi correo electrónico para los que se quieran comunicar conmigo. Les agradezco. Muchas gracias.